que el conflicto es lo que lleva como la narrativa de, no sé, pues documental, película que vamos a realizar. Entonces es lo que vive el personaje y por lo que transcurre y de pronto se transforma. Es el arco que tiene de transformarse mediante una película. Entonces también nos explicaban pues lo de las pinzas, todo lo de inicio, nudo de desenlace que se veía en esto y pues que podía tener un final bueno o malo dependiendo del conflicto y cómo lo tomara el personaje. Eso de bueno o malo tiene sus bemoles y son muy complicados. Lo bueno y lo malo no existen. Esas son concepciones que vienen desde la perversidad de las religiones, ¿sí? Que pretenden que hay bien y mal cuando todos nosotros somos tan buenos o tan malos según quien nos analiza, ¿sí? Yo soy un hombre recto, impoluto, yo soy un hombre decente, entonces soy un baluarte para algunos. Para un paisa uribista soy un pendejo. Porque para quien está intentando construir una nueva sociedad, soy bueno. Para quien está intentando devolver la rueda de la historia, soy malo. Entonces, cuidado con lo de bueno y malo. Una puede ser buena, pero ¿para qué? ¿Para cargar agua? No, una no es buena para eso. No la prepararon para eso. Pero bueno, entonces entremos en tema. Miremos primero que todo la lógica del accionar humano, que es de donde parte toda esta cosa y toda esta concepción. Supongamos que es sábado, 9 de la mañana, la mamá que lo quiere a uno tanto, las mamás lo quieren a uno muchísimo. Ese día prende la puta aspiradora sabiendo que uno llegó a las 3 de la mañana. ¿No es cierto? ¿Cómo se despierta uno? ¿En qué estado se despierta uno? ¿Cuál es su condición física, de ánimo cuando se despierta uno? Olviden los pecados y hablen, no joda. Yo también me he tomado mis tragos. ¿Cómo se despierta uno? No, pues de mal genio, con dolor de cabeza, sin ganas de hacer nada, no quiere escuchar ruidos fuertes, le molesta la luz, todo, todo Un es malo. guayabo, pero terciario, ¿no? Así espantoso, ¿verdad? Bien, hay una serie de acciones que suceden entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Y que lo obligan a uno o lo hacen a uno moverse, ¿sí? Esas acciones, como les digo, suceden aquí, suceden acá. Son difíciles de ver, sin embargo, se pueden mostrar, ¿ya? Esas acciones, ¿sí?, son lo que nosotros podríamos llamar el objetivo que se persigue y la finalidad que se busca con alcanzar ese objetivo. Cuando uno se despierta de ese guayabo pomarroso, además perdió Colombia, jueputa, como siempre. Jugaron como nunca y perdieron como siempre, ¿no es cierto? Quedamos fuera del Mundial otra vez. De ahí que la cosa se extendió hasta las 3 de la mañana para pasar por todas las etapas del borracho, ¿sí? Que arrancan con la alegría, la felicidad, los chistes, los temas generales, pasan a la exaltación de la amistad, con llorada incluida. Si quieren tener que nos emborrachamos, pasamos por ahí, ¿no es cierto? Y a nosotros los señores se nos corre
la teja, se nos moja la canoa y abrazamos al amigo y le decimos, usted es un puta. Sí. Se nos corre el champú, ¿verdad? Y de ahí, ya el traguito termina haciendo lo suyo y terminamos en la destrucción del establecimiento, ¿no? Entonces, por eso hemos llegado a las 3 de la mañana, todo es terrible, espantoso. Ese guayabo tan espantoso es lo que se llama motivo. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos en ese momento de despertar con un motivo como el guayabo? ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos? Su merced, ¿su nombre cuál? Alejandra nos dijo que era una sed, un dolor de cabeza terrible, no quedaría sin un culo, pero bueno, toca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno o una desea cuando se despierta en ese guayabo motivo? Volver a dormir, descansar más, ¿Cómo? volver a dormir y descansar más, que hagas silencio. Primero que todo, Pues yo me levanto de mal genio. Y sí, pues es como, listo. ¿Qué es lo primero que uno busca? Pues el líquido. ¿Se acuerda que dejó una cervecita por ahí entre la nevera? Entonces, estas operaciones suceden, digamos, en la cabeza, en el cuerpo, en el deseo, ¿sí? Y estas operaciones obligan a actuar, a moverse. Y ahí entonces hemos dicho guayabo, ¿sí? Hemos dicho guayabo, decimos líquido como objetivo. ¿Y para qué queremos ese líquido? Perdónenme, tengo el pulso súper alterado. Es que vengo un poco enfermo del estómago. ¿Para qué queremos ese líquido? Es que aquí se van a dar cuenta cómo hay también ciertos equívocos, ciertos errores que se están planteando desde la investigación misma. ¿Para qué queremos ese líquido? Pues creo yo que para sentirnos mejor, ¿no? Eso se llama finalidad. Sentirse mejor, calmar la sed. Entonces, realmente ahí es donde uno arranca a moverse y hace intentos. ¿Ya? Estas son las acciones visibles. Estas no son visibles, pero tiene que tenerlas el espectador en su mente. Bien sea ese espectador audiovisual, bien sea de cine, teatro, televisión, tira cómica, etc. O bien sea el espectador lector. Él tiene que tener claro esto que ha sucedido, algo que no es completamente visible. El motivo sí, yo puedo mostrar la sed en una acción física, visual, ¿no es cierto? El solo hecho de ver que se traga saliva ya me está diciendo tiene sed, ¿no es cierto? Pero esto del líquido y el sentirse mejor, el sentirse bien, no es visible. Ha de hacerse visible acá, en los intentos. Esto es lo que se llama las intenciones.
Y es esto realmente lo que nosotros narramos. Lo que en realidad contamos, narramos, es específicamente los intentos, las intenciones. Que me levanto, me siento en la cama un momentico, que me pongo las chanclas, que voy y hago chichi, que salgo del baño, que bajo a la cocina, que abro la nevera y no encuentro la puta cerveza. Mi hermano se despertó un poquitico más temprano. Entonces, bailo. Me toca medio vestirme con alguna maricada y salir a la calle para conseguir. ¿Verdad? Entonces ven las acciones mismas, las intenciones, en la medida en que uno tiene habilidad para prolongarlas, se van haciendo más interesantes ¿para quién? Para el espectador. ¿Por qué? Porque él ha vivido esa o situaciones similares y entonces a su mente le evocan, le vienen aquellos momentos que son similares. Y entonces empieza a sentirse que no solamente le están contando algo, sino que le están contando algo de sí mismo. ¿Ya? Entonces miren, este es realmente un verbo. Este es realmente un sustantivo. Yo busco agua, eso es un sustantivo. El objetivo mío es líquido. La finalidad es el verbo. Calmar la sed, sentirme bien, etc. En investigación nos han dicho que siempre el objetivo se plantea como verbo. Es equívoco. Esa es la finalidad que uno busca. En la medida en que podamos entender esto mucho más, vamos a decantar mucho mejor el problema de investigación. Investigación cuadriculada que viene de las ciencias exactas, de las matemáticas, de la estadística, de una cantidad de huevonadas, y que intenta trasladarse durante años a las ciencias sociales, las ciencias humanas y al arte, cuando son cosas totalmente distintas, incluso aceptando, puede estar uno en contra, yo estoy en contra, pero aceptando que esa es la propuesta de Occidente. Occidente nos dice ciencias exactas, ¿sí? Nos dice ciencias humanas, ciencias sociales, arte, tecnología y técnica. Y así nos ha dividido y nos ha mantenido pues en unos estatus falsos. Hoy en día, por ejemplo, si tú no tienes un montón de títulos, no eres nadie. Intenten conseguir empleo con el título de pregrado. Si no tiene maestrías y doctorados, usted no sirve para un culo, usted no vale, usted no existe, usted no es. ¿Ya? Porque el objetivo de las universidades es lo que pagamos. Constante, sonante. Es decir, el objetivo de la universidad central no son los egresados, no es el saber, no es el conocimiento. El objetivo es la plata que ustedes dejen. La finalidad ya tiene que ver con formar. Intenten replantearse eso, seguramente llevaremos muchísimos años peleando con nuestros profesores para que replanteen esta condición, porque es un equívoco. ¿Ya? Pero entendido esto, aquí es donde yo estoy narrando.
Y esas narraciones, esas acciones, me deben hacer que el espectador entienda cuál es el objetivo que persigue el personaje y cuál es la finalidad que busca. Si no logro hacer eso, es mejor que me dedique a la contaduría. Al fin y al cabo, la contaduría hoy en día también tiende a hacerse desde la casa. Y enviar los informes por la web, por el correo electrónico, qué sé yo. ¿Verdad? Eso es algo que tenemos que entender y eso le sirve en el periodismo, en la comunicación, en el audiovisual y en todo. Las acciones deben mostrar lo que el personaje quiere y eso está acá. Quiere líquido para calmar la sed. ¿Ya? El objetivo, la palabra misma lo dice, es un objeto. La finalidad es el verbo. Su merced, ¿para qué estudio esta huevonada? Bueno, lo elegí debido a que tengo un gran gusto por la escritura y la investigación. Esa no era la pregunta. ¿Se dan cuenta cómo tenemos la cabeza de desorganizada actualmente? ¿Qué te pregunté, preciosa? Primero tu nombre y excúsame lo de preciosa. María Paula. Que es machista, patriarcal, huevona. María Paula. María Paula. ¿Qué te pregunté, María Paula? Sí, ¿para qué había estudiado? Ah, esta correcto. carrera? Y entonces, ¿por qué luego me vas a decir el por qué? Tenemos aparentemente organizada la cabeza, pero la tenemos más desorganizada que nada. ¿Para qué estudiaste esto, María Paula? ¿El para qué se refiere al objetivo? Este respondería al qué. ¿Qué busca? Agua. ¿Qué quiere? Agua. ¿Para qué la quiere? Tiene que ver con la finalidad. ¿Ya? ¿Para qué estudiaste esto, Paula? Aparentemente tenemos el porqué. Tenemos unos problemas gravísimos de comunicación, no me refiero al caso que estamos mirando, que es uno de tantos. Tendemos a dar explicaciones de aquello que no hemos enunciado. ¿Sí? Perdimos la perspectiva. Yo te quiero, y eso es claro. ¿Por qué te quiero? Ah, eso es otra vaina, después de que te diga que te quiero, explicamos. ¿Para qué te quiero? Ah, eso es otro paseo. ¿No es cierto? Hay claridad cuando hay contundencia, cuando los objetos y los verbos tienen una función definida, controlada, específica. ¿Ya? En este caso, mi pregunta fue, ¿para qué estudiaste esto, María Paula? Y en realidad tú tratas de explicar aquello que no has enunciado. Entonces empiezas diciéndome, o diciéndonos, yo lo elegí porque, ahí te equivocaste. Tenemos problemas gravísimos de comunicación, no me refiero a ustedes, me refiero a el momento histórico que estamos viviendo, el momento cultural que estamos viviendo, nos está llevando a que no expresamos realmente nada. Damos vueltas, damos vueltas.
¿Ya? Porque tenemos confusiones grandísimas. Y dense cuenta, esto viene de la narrativa, viene del arte, viene del audiovisual, pero es aplicable a la vida misma. Eso es lo importante. La universidad debería formarlo a uno, digamos, capacitarlo, entre comillas, para una defensa de la vida o moverse o avanzar o un desarrollarse en la vida profesionalmente hablando. ¿Ya? Pues no nos está preparando para esa vida. Nos está desenfocando cada vez más de las posibilidades de la vida misma e incluso de la vida profesional. Nos han venido metiendo esquemas, cuadrículas, normas, ¿sí? No hay peor cosa de que le resuelvan a uno preguntas que no se ha hecho. Dios existe. Entonces usted ya evitó en el transcurrir de su vida preguntarse sobre una relación con la trascendencia, con los seres sobrenaturales. Usted ya evitó esa pregunta, usted ya tiene la respuesta. El sexo es pecado, con lo rico que es. Entonces usted va a evitar el sexo de por vida. Y lo va a equiparar con la posibilidad de simplemente traer chinos a este mundo asqueroso, que ya bastantes porquerías tiene, a seguirle trayendo más. Yo tengo hijas. Ya están por más arriba de los 30. Pero bueno, esto no lo pensaba suficientemente claro en aquel momento. Entonces, bueno, es necesario que entendamos esto. La lógica del accionar humano arranca en motivaciones o motivos. Por ejemplo, un investigador policíaco, un investigador de crímenes, ¿qué busca? No se pregunta quién es el asesino, eso lo preguntará después. Encuentra el cadáver ahí, 4 tiros ahí espanzurrado, el pobre sinvergüenza. ¿Qué es lo primero que él debería preguntarse? ¿Cómo? ¿Las causas? Ese es el forense. Causa de la muerte, ese es el forense. ¿A quién le conviene este puto muerto? Y ahí ya empiezo a pensar, luego ya tengo un objetivo, el muerto. Y empiezo a buscar los motivos para que ese objeto muerto, ¿sí? Por lo tanto, ¿a quién le conviene? Finalidad. ¿Ya? Y ahí empiezo a reconstruir las acciones con la ayuda del forense, del médico, de qué sé yo, de una cantidad de cosas. Y ahí ya puedo empezar a reconstruir la historia de ese muerto, de ese morraco. ¿Ya? Pero si nos hacemos la pregunta equivocada o aceptamos la respuesta inadecuada, seguiremos perdiéndonos cada vez más. Nosotros seguimos, por ejemplo, preguntándonos cuáles son los crímenes de Uribe. ¿Para qué? ¿Qué beneficios ha tenido Uribe y su familia con los niveles de corrupción que tiene el país? Y ahí ya empezamos a escarbar. Ahí se empezó a reconstruir la historia. Es decir, las finalidades que Uribe ha tenido para la corrupción. Y empezamos a reconstruir esos elementos. ¿De acuerdo? Bien, más o menos entendido eso, que eso es muy extremadamente fácil de entender. Aplicarlo es donde surgirá todo el inconveniente. Pero dense cuenta, el objetivo nos está diciendo el qué,
La finalidad nos está dando el para qué. ¿Qué son las preguntas fundamentales que nos hacemos? Sí. Preguntas fundamentales. ¿Quién soy? Uy, hijo de puta. Un mierdero esa vaina. Y entonces empieza uno a dar vueltas. Soy una niña estudiante universitaria de 20 y tantos años que... No, usted no es eso. Primero que todo es un ser humano. La esencia de usted no es ser estudiante universitaria, eso es temporal. Por lo tanto, está universitaria, pero dentro de unos años ya no estará universitaria, ni antes estuvo universitaria. Es el ser. Primero que todo, usted es ser humano. Segundo, no sé, mujer, heterosexual, no sé, porque eso ya cada quien tiene que darse sus propias respuestas. ¿Ya? Hombre, heterosexual, machista, eso ya tiene que cada quien ir a encontrar sus motivaciones, sus intenciones. Pero bien, entendido eso, ¿sí? Para entrar en el otro tema, que es la base de toda narrativa. ¿Sí? Si logra uno manejar esto, y si está muy varado y no se le ocurre nada que contar, vaya a la puta Biblia. Ahí encuentra las historias más terribles que usted pueda imaginar. La perversidad, masacres de niños, de bebés, eso no es, ni siquiera hay que irse de todo a la Biblia en su Antiguo Testamento, porque eso ahí está en la época de Jesús. ¿Sí? Ahí encuentra usted todas las perversidades, simplemente las traslada de época y funcionan, porque ya están construidas sobre esta base del conflicto. ¿Qué contiene un conflicto? Personajes, ¿sí? Que al fin y al cabo se enfrentan por algo. Ese algo es el objetivo que va a unir a esos personajes, pero para que no sea una cosa en la cual los personajes todos terminan siendo iguales, debemos entrar entonces en las finalidades. Estos personajes se unen. Pueden ser dos, pueden ser muchos, ya intentaremos ejemplos. Se unen por el objetivo. Eso es lo que los mantiene juntos para que peleen, para que haya narrativa, para que crezca, para que se enriquezca la narración. Pero cada uno de ellos tiene una finalidad diferente. Y esto hace que no puedan conciliar, que apenas, si son suficientemente inteligentes, pueden negociar. ¿Cuál es la diferencia entre la mujer hechicera y la bruja hijueputa? 3 años de matrimonio. Porque se vuelve una lucha por el poder objetivo, poder sustantivo. ¿Ya? Y cada uno de ellos quiere el poder para sí mismo. El hombre, al fin y al cabo, bastantes huevones que somos, pelotudos, que creímos que nacimos con unos privilegios que no son ciertos.
que al fin y al cabo, gracias al feminismo, gracias a las luchas de las mujeres, estamos viendo cómo todo ese andamiaje del patriarcalismo y el machismo se está cayendo y nada de lo que creímos que teníamos derecho los hombres es cierto. El hombre entonces cree que tiene el poder porque nació hombre. Pero la mujer le está enseñando cada día más que no es ahí donde está el poder. Entonces se vuelve una lucha y claro, a la mujer me hechizaba tu mirada, después de 3 años me embrujó esta hijueputa. Sí. La mujer hechicera y la bruja hijueputa, una diferencia muy, muy terriblemente marcada. ¿Ya? Y ahí habrá un matrimonio que, por Dios, ojalá no llegue al feminicidio. Que es muy posible que ya no llegue ni al matrimonio de mis abuelos, 50, 60 años juntos, de mis padres, 30 años juntos, sino que posiblemente a los 3 años ya estoy mamada de este bobo hijo de puta. Porque es un bobo, cree que tiene privilegios. Yo también traigo plata a la casa, entonces ¿cuál es el privilegio? Ya no, yo necesito un macho pues proveedor, porque yo me proveo yo misma. Todo ese andamiaje se cae. ¿Ya? Todos los personajes se enfrentan y hay algo que los une. Eso es lo que se llama el objetivo. Y hay algo que los separa y esas son las finalidades. ¿Qué sé yo? Miremoslo desde el punto de vista de las películas de acción. ¿Qué une al guardia del banco y al ladrón? La plata del banco. ¿Qué los une? El dinero. ¿Qué los separa? ¿Para qué quiere el dinero el guardia del banco? El guardia lo protege y el ladrón lo quiere para él. Correcto. Verbos, finalidades distintas. Esa es la vida cotidiana. Esa es la vida de la realidad. ¿Sí? Pedrito y Juanchito están enamorados de Camila. Camila no hay aquí, ¿no? ¿O sí? Bueno, menos mal. Pedrito y Juanchito están enamorados de Camila. ¿Ya? Objetivo, Camila. No es la historia de ella. Ella es simplemente el detonante de la historia entre Juan y Pedro. Bueno, correcto. Ella no es la historia está entre esos dos. Ella en realidad es el motor como de esa historia. ¿Para qué la quiere Pedrito? Para, digamos, realizarse emocionalmente. Un amor puro. Juanito la quiere para subir de estatus, porque ella tiene un apellido que él no tiene, él es Bocanegra, sí. Y ella es Holguín. Yo quiero, Camila, para subir de estatus, ¿sí? Tengo unos nombres muy feos. Me llamo Zenón Moreno y todo el mundo me dice teta negra. Pobre uno, ¿no? Pobre uno cuando lo bautizan, pero bueno, es así. Si yo tengo esos elementos claros, si yo tengo estas condiciones, digamos, entendidas y practico lo suficiente, voy a volverme realmente alguien muy hábil en contar historias.
bien sea escritas, en las cuales ya necesitaré un entrenamiento en escritura, bien sea audiovisuales, en las cuales necesitaré un entrenamiento audiovisual. Pero ya sé contar historias, ya soy un narrador. Me falta entrenamiento para especializarme en una determinada cosa, en un determinado campo. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, ¿qué buscaba el nacionalsocialismo, polo A? ¿Qué buscaban los aliados, polo B? Dale. ¿Cómo es tu nombre, corazón de melón, que no te lo he preguntado? Alejandra. Alejandra, hay que como dos Alejandras ahí. Bueno. Alejita, excúsame ese trato como tan machista. No sé, expandir sus ideas. ¿Qué es el nacionalsocialismo? El poder, sí. El movimiento que lideró Adolfo Hitler, que cuando uno se acuerda de que tiene que pagarle la cuota al judío prestamista, dice uno, ay, San Adolfo, ¿qué te hiciste? ¿Cómo te fuiste a morir, San Adolfo? Sí. ¿Verdad? ¿Qué buscaba ese nacionalsocialismo y qué buscaba los aliados? Hablo Primera y Segunda Guerra Mundial. El mundo. Poder. Correcto. El dominio del mundo. Entonces, Adolfo Hitler quiere hacer un imperio del mundo, un imperio nazi. Por eso se aliará con ¿quiénes? Ni sospecha, carajo. Fue con Italia, ¿no? Una es Italia. Con Benito Mussolini y el fascismo en Italia, No me acuerdo. con Francisco Franco y el poder en España, Franco. guerra civil, Así, España. y con Hirohito, Japón, ¿ya? Para hacer un imperio nazi, el mundo. Mientras que los aliados buscan el mundo para establecer un modelo de democracia capitalista. Y eso está ahí, en la cosa enorme, inmensa que es la guerra mundial. ¿Sí? Pero también está en la relación muy tú a tú, muy personal, muy íntima. El conflicto nunca ha sido malo. El conflicto es en realidad el que nos empuja a actuar, a movernos. Y ese actuar, ese movernos, es lo que ha desarrollado, para bien o para mal, la humanidad. Vamos allá a esos primitivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pelea en esas tribus o manadas, no sé cómo llamarlos, de esos primitivos que todavía no son hombres, que están todavía entre el mico y el hombre? ¿Qué es lo que se pelean? Sustantivo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Yo y mi tribu, yo y mi gente, yo y mi manada. Si los otros no sobreviven, eso no es mi problema. ¿Ya? En realidad. Después pelearán por territorio. Este es mi territorio de casa y usted no tiene por qué entrar aquí. Este es un pedazo, objeto, sustantivo
¿sí? Mío, de mi manada, de mi tribu, de mi comunidad. Usted no tiene por qué entrar aquí. ¿Ya? Y el otro quiere entrar para poder aprovechar, y sobrevivo y sobrevivo. Pero no es que entren y compartan. Eso como que no es muy humano porque realmente parece que eso también es de los animales. ¿Ya? El león y su manada no van a dejar entrar a otro león y su manada. No, este es mi territorio, este objeto, sustantivo. La finalidad es donde está el verbo. Pero entonces, bien, generalmente se cree que esto es un conflicto solamente entre dos oponentes. Sin embargo, en realidad no es así. Puede haber muchos oponentes buscando lo mismo. Doy un ejemplo, está en alguno de los libros que me han publicado. Cuando construyeron, es una cosa muy normal que sucede aquí en nuestro país, en nuestros países constantemente. Construyeron un conjunto residencial y dejaron un puto lote ahí, donde iba a haber el parque infantil. Iba. Porque con el correr de los años ya se fue la constructora, ya desapareció y nos encontramos con que eso es un potrero enmontado. ¿Ya? Alguien viene a vivir nuevo a ese bloque de apartamentos y entonces trae su trasteíto y pues no ve ningún problema en montar el camioncito hasta ese lote enmontado para que le quede más fácil bajar el trasteo. Alguien se pilla de la vaina y dice, uy, por aquí que es más cortico, y entonces empieza a cobrar un dinerito por que monten carros ahí y él los cuida. Con el pasar del tiempo, él desmonta el lote, se levanta un billetico y lo aplana, y además de eso le mete un encercado y ya el tipo tiene un parqueadero. Ya no hay niños en este conjunto residencial y de pronto una familia nueva llega con hijos. Y ella llega porque le dijeron que había un parque infantil. Cuando se da cuenta que no existe el puto parque infantil, sino que hay un lote parqueadero. Ahí empezó la pelea. Entonces el lote une a este señor que tiene el parqueadero con este señor nuevo vecino, ¿sí? Pero finalidades diferentes. Este quiere sobrevivir, negociar con el lote, sacarle billete al lote, y este quiere que sus hijos tengan espacio de diversión. En esa pelea, sí, que este hombre se ha dado cuenta de que le ofrecieron diciendo que había parque infantil y lo reclama, se da cuenta que la Junta de Acción Comunal también quiere ese puto lote para construir el salón comunal, el salón de reuniones, las fiestas, toda esa vaina. Entonces ya tenemos 3 polos en ese conflicto. ¿Ya? Y en ese proceso nos damos cuenta que el cura de la parroquia ya vio el lote porque está muy bueno ese puto lote para construir la iglesia. O si ya tiene iglesia, la casa cural. Y todos van consiguiendo aliados. Este se alía con un abogado que dice, el señor es propietario porque ha hecho mejoras, ha invertido y por lo tanto él es propietario. Este reclama su derecho simplemente. ¿Sí? Y algunos otros padres se le han unido también, sí, tenemos derecho al parque, así sea, yo ya esté viejo, pero necesito salir a caminar, a hacer ejercicio, me puede servir también, ¿ya?
Los viejos de la acción comunal que quieren hacer billetico con la acción comunal, pues quieren también el lote para su beneficio. ¿Ya? Entonces van a tener sede. Eso es un crecimiento enorme. Eso es poder político. ¿Ya? El cura, que ha convencido a las viejitas rezanderas, pues tiene aliados. Y ese conflicto va creciendo, creciendo, creciendo enormemente. Llegará tal vez hasta los tribunales. Es posible que algún día estos padres aliados de este hombre terminen dándole en la jeta al presidente de la Junta de Acción Comunal. Porque están separados. Están unidos obligatoriamente, pero están separados. Entonces, ojo, hay conflictos que se desarrollan entre muchos polos. Y los conflictos no siempre son diametrales, es decir, de opuestos contradictorios. En las relaciones personales se dan muchísimos conflictos que se desarrollan sin necesidad de que sean los opuestos totales, sino que se desarrollan en que hay cercanías, pero diferencias. Por ejemplo, una de las diferencias muy corriente, muy normal, está en cómo persigo el objetivo. Es decir, volvemos aquí. A los intentos. ¿Qué hace cada quien para conseguir el objetivo? Y no necesariamente objetivos diametrales, finalidades diametrales, opuestas, ¿no? Podemos perseguir finalidades cercanas. Eso sucede, por ejemplo, con la educación de los hijos. El padre quiere que se eduquen así. La madre quiere que se eduquen así. ¿Por qué? Yo creo que ya somos conscientes de que las relaciones de pareja que tienen que cargar con las relaciones de las familias son terribles. Ya la familia misma es un mierdero, un karma espantoso para tener que lidiar con otras familias, pero la cosa es más complicada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos diferenciamos. Hace un tiempo, allá en el Minuto de Dios, fui testigo de una discusión, digamos, bastante interesante me pareció. Ahí eran dos mujeres, y había una mujer un tanto mayor, una mujer como de 30 años, y un niñito como de 10, 12 años. Las dos mujeres eran las que peleaban, las que discutían. Sí. Yo deduje que se trataba de la suegra y la nuera. Y ya los nombres dicen mucho. Esa nuera para mi hijo. ¿Sí? Las relaciones entre el yerno y la suegra no son tan difíciles. Entre la nuera y la suegra, pues puta, eso es terrible. Porque al fin y al cabo, nuera, esa nuera para mi hijo. Ese pendejo que se dejó hacer, esa nuera. Y entonces nunca será, ¿verdad? Yo interpreté que se trataba de eso, una discusión entre la suegra y la nuera. Y peleaban por la crianza del chino. ¿Cómo educar a ese chino pelotudo? Al fin, la muchacha, 30 años, montó en cólera. Y le dijo, mire señora, usted no me venga a enseñar cómo enseño yo a mi hijo, porque he vivido los últimos 15 años de mi vida con uno criado por usted. Y le garantizo que no es ninguna maravilla. ¿Ven? Entonces, en las relaciones, sí, es la educación del hijo, la finalidad es educarlo, pero ¿cuál es la educación? Ahí surgen polaridades no diametrales, sino polaridades cercanas. ¿Ya?
Eso es la vida. Así nos movemos constantemente. Pero digamos también hablando del conflicto, bueno, digamos de A con B también se presenta conflicto de A contra la sociedad y hay un conflicto que también es interno, digamos, poniéndolo desde la parte del cine, un ejemplo sería Memento o El Club de la Pelea, No, claro. que se ve todo lo del conflicto interno, ¿no? Hacia allá iba, es que nomás el conflicto lo vivimos nosotros mismos porque nosotros mismos no nos conocemos. ¿Qué es la sabiduría, muchachos y muchachas? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué le dicen a uno todos estos Hare Krishnas y todos estos budistas? Pendejadas de esas con respecto a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién logra la sabiduría? Aquel que se conoce a sí mismo. Esa es la sabiduría. ¿Sí o no? Eso es lo que le dicen a uno, y Jorge Duque Linares, cuéntame tus sueños, juntos los realizaremos, exitología venteada y toda esa vaina. ¿Sí? Conócete a ti mismo. Esa es la sabiduría. Como no nos conocemos a nosotros mismos, menos conocemos a los demás, pues hay conflictos entre nosotros mismos. Conflicto corriente, permanente, normal, que se da en uno mismo, entre el que soy y el que quiero ser. Yo quiero ser buena persona, pero es que a veces soy un hijo de puta. ¿Que hay causas para eso? Eso no importa, lo cierto es que es un hijo de puta. ¿Ya? Ven, una cantidad de cosas que nos mueven. Conflicto que se da ahí adentro, en uno mismo, conflicto entre el que soy y el que muestro, constantemente. ¿Sí? Por eso la pareja está llamada un poco al fracaso. Porque el que muestro es el novio. El que soy es el marido. Y ahí es donde el hijo de puta aparece. Mientras somos novios, nos vestimos de novios, no somos. Nos disfrazamos. ¿Ya? Mitos que ya se están evidenciando y que por lo tanto se van cayendo, se van cayendo, se van cayendo. Pero claro, ahora, depende de la extensión y profundidad de tu narración, tú vas a poder desarrollar un conflicto u otro. Estoy seguro que desarrollar el conflicto interno y llevarlo en todo su proceso requerirá posiblemente tiempos muy largos de exposición. Desarrollar el conflicto por un objeto concreto hace que la narración sea más elemental, más básica, más sencilla y por lo tanto inevitablemente más corta. ¿Ya? Venimos trabajando con Darlene Guerrero en un colectivo. Ella, digamos que nos conocemos hace unos 12 años, fui mi estudiante, hemos trabajado, hemos hecho muchas cosas. Yo fui su jefe, ahora ella atiende como a que es la que me enseña y cosas así por el estilo. En un proyecto que se llama Abuela, un documental a partir de la abuela materna de ella. ¿Sí? Tratando de descubrir eso, ese conflicto o esos conflictos de esa abuela que, siendo campesina, termina o no termina, se traslada a la ciudad de Bogotá, vive en las periferias de la ciudad, ¿sí? Pasa por ser madre, ahora por ser abuela, ya empieza a ser bisabuela, ¿sí? ¿Qué movió eso? Porque ahí está la historia del país. ¿Qué fue lo que movió eso? ¿Qué motivos tuvo? ¿Qué objetivos fue persiguiendo
y qué pensaba, qué finalidades quería y cuáles de esas finalidades logró y cuáles no. ¿Ya? Para que hoy en día su nieta, sí, una de sus nietas, sea la primera que tiene un estudio universitario de posgrado. Pero ahí también es donde se presentan los obstáculos mediante el camino, pues para llegar al objetivo. Okay. Vamos despacio, corazón. Ahora sí sabías, ¿ves? Ahora sí sabías, ¿ves? Claro, pues es que entre esta búsqueda de objetivo y lograr finalidades, yo tengo que intentar. Y ese intentar me lleva a moverme, y en ese moverme me voy a enfrentar inevitablemente a un contexto, a una sociedad que me rodea, una geografía, un tiempo, y ahí voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque si no me conozco a mí mismo, lo de afuera, pues sí que menos. ¿Ya? Al fin y al cabo, en esta concepción mágico-religiosa vivimos de ilusiones, ilusiones que se caen todo el tiempo. ¿Ya? Los privilegios del hombre, puras putas ilusiones que ya. El privilegio de ser mujer, pura puta ilusión que también se está desapareciendo. No es cierto que uno tenga, no, usted es humano y como humano deberá enfrentar, deberá intentar, y en la medida de eso encontrará, se irá conociendo y verá viendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué errores comete constantemente, qué errores no comete constantemente, y así irá avanzando. Pero esta idea, esta base estructural, este comienzo, esta esencia es lo que le permite o bien meterse en una historia que puede demorar 10 minutos y que en pantalla puede demorarse 1 minuto o un film minuto. ¿Ya? Conflictos internos entre lo que yo creo y lo que es. Yo creo que ella es un ser excepcional. Y los amigos, y la mamá, y toda esa vaina me dicen, de excepcional ni un culo. Sí. Pero uno sigue ahí porque su cuerpecito, su mente, su cerebro, sigue jalando para allá. Y se lo pueden decir, mire, le muestran, mire, ahí está, le está pasando el otro por las narices. Y usted sigue ahí. ¿Ya? Entre el deseo y la necesidad hay una distancia enorme. Yo diría, sin ser religioso, sin ser católico, sin tener nada que ver con las religiones, que Dios nos da lo que necesitamos y el diablo nos da lo que queremos. Por eso un pobre cuando le gana la lotería se le pudre la vida, totalmente. ¿Ya? Ahí hay un conflicto. Nosotros, en mi generación, creíamos que la revolución se podía hacer y muy rápidamente estaría el proletariado en el poder. La vida nos enseñó que no. Primero trabajé con los obreros y dije, esta es la vanguardia de la revolución, al fin y al cabo marxista, leninista, no comunista. Ahí está la vanguardia de la revolución. Trabajé con los obreros, me di cuenta de la mierdada, del egoísmo, la vaina terrible de la mezquindad que tiene el obrero, que puede llevar hasta con el sindicato a quebrar una empresa, y entonces todo el mundo quedó en el aire. Y por ahí no es la cosa. Con los campesinos. Entonces trabajé con los campesinos. Y ahí me encontré con que los campesinos se corren la puta cerca entre ellos. Codiciosos, ambiciosos, terribles. Machistas, se tiran a las hijas.
No, ¿cómo así? Tampoco. Entonces no es por ahí. Las negritudes. Ay, hijo de puta. Encontré que lo más racista que hay son los negros. Entre ellos hay un racismo exacerbado, terrible. Además de lo que ya mencioné con los campesinos que se tiran a sus hijas y cosas así por el estilo. Por ahí no es la cosa, hijo de puta. Los indígenas, hijo de puta, igual o peor. El mamo tiene derecho a iniciar a las niñas en la sexualidad. ¿Y eso por qué? El derecho de pernada que traían los europeos, entonces se lo adoptaron estos indios, digo, puta, tampoco. Menos mal que en ese recorrido encontré la educación. Y ahí he podido seguir en los últimos 36 años enseñando en las universidades lo que me gusta, el audiovisual. ¿Ya? Yo quería una cosa, pero necesitaba otra. ¿Ves? Entonces, entre el querer y el necesitar hay una distancia así. Pero en ese punto también es donde se crea la utopía del personaje. Sí, sí, pero las utopías son al fin y al cabo, como dijo Galeano, para caminar. Son el horizonte, y si camino 10 pasos, la utopía sigue ahí, en ese horizonte, y ha caminado 10 pasos. Y yo camino otros 20, y la utopía se adelanta otros 20, y entonces yo camino otros 20. La utopía sirve para caminar, es decir, ¿para qué? Para narrar. Inicialmente, ¿cuál es la utopía en esta teoría que estamos mencionando? El motivo, ¿no? Es la que lleva la línea narrativa, El motivo no. ¿no? ¿Cómo? Es el objetivo. Porque al fin y al cabo el motivo puede superarse. ¿Sí? Yo soy pobre, quiero dinero para subir de estatus, para ser rico. ¿Sí? Pero como lo dije hace bastante rato, uno puede sacar al muchacho del barrio, pero sacar el barrio del muchacho es mucho más complicado. ¿Ves? Entonces, la cosa no es tan así. Entonces, por eso, entre objetivo y finalidad es donde construye uno sus utopías. ¿Sí? Yo quiero ser médico para ayudar a la gente, utopía. Porque ahora con las putas CPS, ¿qué médico puede ayudar a nadie? ¿Sí? Yo quiero ser abogado para defender la justicia, pura utopía. ¿Ya? Yo quiero ser ingeniero para construir puentes. Hoy en día soy ingeniero y se me caen los andenes. ¿Sí? Desgracias, utopías, sí, correcto, está muy bien lo que tú estás mencionando de la utopía. Pero entonces, intentemos trasladar esto a esa estructura clásica que mencionaba Alejandra. Es decir, ¿qué es lo que sucede realmente cuando yo construyo una narrativa? Decimos un primer acto, decimos un segundo acto y un tercer acto, que es el planteamiento teórico de Aristóteles, ¿sí? En la poética. Eso es muy viejo y solamente se ha podido desarrollar, no se ha podido, digamos, romper. Todos los que han intentado romper esa idea, esa teoría, lo único que han logrado es quedarse sin espectador. Porque la cultura tiene un desarrollo. Y esto es Occidente. Y en Occidente hemos apropiado, hemos naturalizado esto. Entonces, ¿qué nos encontramos? El primer acto lo hemos desarrollado en varios subbloques. Una situación, una ruptura y un detonante.
La situación nos presenta a uno de los personajes. La ruptura nos presenta a otro de los personajes. Y el detonante nos dice cuál es el objetivo que los une. ¿Sí? Situación. Acabo de comprar mi apartamento en este bloque residencial donde me dicen que hay un parque infantil para mis hijos. ¿Ya? Ruptura. Cuando llego con mi trasteo me doy cuenta que no hay parque. En lo que los planos me dicen que es un parque, hay un parqueadero. Ya tengo los dos personajes presentados. Detonante, ese puto lote. Para mí tiene que ser parque, para mí tiene que ser parqueadero. Y ya tengo la historia arrancada. Ya. Hecho para adelante. Ahí podemos ya imaginar lo que queramos, que el uno va a romperle el carro al otro, que el uno le va a tumbar las tejas que utilizó para enrejar el parque, que el otro va a venir con abogado y va a pedir la propiedad del lote, y así sucesivamente. Y ahí tenemos toda la posibilidad del juego de la historia. Y ahí podemos entrar a encontrar los otros detonantes. El cura quiere el lote. La Junta de Acción Comunal quiere el lote. Y ese polo, ese conflicto va creciendo, entonces ya tengo una telenovela. Pedrito, el del barrio. No el escamoso, sino Pedrito, el del barrio. Tampoco María, la del barrio. ¿Ya? Y ahí tengo ya una telenovela, ya. No hay problema. ¿Qué me falta para que sea una telenovela? Que la hija del parqueadero se enamore del hijo del nuevo vecino. Ya, lista la telenovela, full, pero ahí ya tengo 100 capítulos que desarrollar. Esto no es tan difícil. Claro, como todo requiere entrenamiento. ¿Ya? Bueno, por eso McGee, el tal supergenio, que no creo que sea un genio, simplemente es alguien que ha matematizado estas cosas, considera que aquí, en una película de largometraje, no tienen que haber transcurrido más de 15 minutos. Y que en la televisión, sí, la ley y el orden VE, esto no tiene que demorar más de 5 minutos. En 5 minutos el espectador tiene que quedar enganchado, agarrado. Es decir, tiene que haberle quedado una pregunta. En el ejemplo de la historia del lote, ¿cuál es esa pregunta? Correcto. Y al final, ¿quién se queda con el lote? Adelantemos el final. El abogado. Pues puta, si no, ¿para qué es abogado? En realidad, si no, ¿para qué es abogado? ¿Ya? Bueno, pero eso es de mucho más adelante. Pero bien. Entonces vemos que hay 3 subbloques. Aquí nos vamos a encontrar con varios subbloques también, pero con la condición de que están intermediados. Uno, otro. Lo que se llama problemas, lo que se llaman puntos de giro, y lo que se llama la crisis. Y es aquí, mire,
Aquí es donde estoy desarrollando las intenciones. Es decir, al presentar el personaje A, ya estoy dando unas condiciones. Al hacer que el personaje B le rompa la rutina, la cotidianidad al personaje A, ya ahí la vida no es la misma. ¿Sí? Y cuando digo que persiguen los dos, ya el espectador debe tener una pregunta aquí en su cabeza para que se quede ahí. García Márquez intentó solucionar el problema en sus novelas, ¿sí?, planteando el final. El día que lo habrían de matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Crónica de una muerte anunciada. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría los días aquellos en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ya, yo lo tengo ya en el final. ¿Ya? Él intentó plantear esa cosa en tiempos muy cortos. Un párrafo, 2 líneas. ¿Ya? Así vayamos nosotros leyendo lo que se quiera y toda esa vaina, pero realmente nosotros sabemos desde el comienzo que Santiago Nazar está muerto. Ya lo sabemos. Porque lo interesante no está en esa pregunta de ¿por qué vive? ¿Para qué vive? ¿Qué quiere? Etcétera, Santiago Nazar. Lo interesante de la narración de García Márquez, y que lo hace un fenómeno cultural muy importante, es que él se va a otros elementos esenciales, a otras cosas completamente diferentes. Va a desentrañar la cultura nuestra, en la cual es clave, es fundamental eso de las aparentes coincidencias, eso del destino marcado. ¿Sí? Por eso arranca diciéndonos, Santiago Nazar está muerto. Ya el destino está ahí. De ahí en adelante puede usted soñar y esperar que no lo maten y no sé qué, pero ya está muerto, acuérdese, está muerto. Por eso es tan difícil trasladar García Márquez al cine. Existen muchos intentos de hacer películas a partir de García Márquez, pero difícilmente en logros muy exitosos. A mi juicio, la única película que logra trasladar un texto de García Márquez verdaderamente con éxito es Presagio. Aquella historia de una mujer, una matrona, que es la matrona, es como la excusa simplemente ahí, pero como diría un realizador documentalista, es como el dispositivo para poderme mover en la historia, que habla de esos absurdos, de ese destino, de esa vaina terrible que nos mueve. Y es la historia, siguiendo la historia de esta matrona, que al comenzar, al momento de traer, ella es partera, en el momento de traer al mundo un hijo de alguien, se le rompe una de sus botellas. Y ella dice, aquí va a pasar algo. Y como lo ha dicho la matrona, pues terminan destruyendo el pueblo. En el absurdo más increíble, todos terminan haciendo vainas contaminados por lo que la matrona dijo. Aquí va a pasar algo. Y pasa. Se acaba el puto pueblo. Desaparece el puto pueblo. Al final la matrona, encima de una carreta,
en una mecedora, dirá, yo sí dije que aquí iba a pasar algo. Está totalmente destruido el pueblo. Incendios, derrumbes, etc. Pero entonces, bien, es aquí donde yo tengo que dejarle claro qué al espectador. Si yo tengo aquí el objetivo, y aquí tengo los motivos claros, bueno, o por lo menos esbozados, ¿para qué me sirven esas intenciones? ¿Qué me narran esas intenciones realmente? ¿Tu nombre es? Luisa. Luisa. Pues digamos en los puntos de giro es donde se ve el desarrollo del personaje y pues donde comunica si el motivo se va a llegar a cumplir. En la crisis es donde se llega a un abismo y se sabe si pues, se va a cumplir con el objetivo del personaje. Entonces, bueno, pues está bien, eso es otra teoría, pero está bien, es completamente válida, pero ojo, ahí tienes confusiones porque los motivos no se logran. Los motivos se clarifican. ¿Sí? ¿Yo por qué te quiero? Eso está logrado desde antes. Simplemente lo clarifico. ¿Por qué te quiero? ¿Ya? Pero en lo que hemos visto en esta teoría, ¿qué nos falta aquí? Para poder entrar a lo que su merced está diciendo. Revisen. ¿Qué nos falta ahí? Las finalidades. ¿Qué finalidades? Es decir, ¿para qué quieren el objetivo cada uno de los participantes del conflicto? ¿Para qué quieren ese objetivo? ¿Por qué? Porque el qué ya está en el primer acto. Este segundo acto, entonces, va a ser alterno y va a ser realmente la mayor parte del tiempo. Si hablamos de una película de largometraje, según Magui, aquí tenemos como hora y media. Como hora y media. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? ¿Qué dice Alejandra? ¿Qué es un problema? Esta calor tan inmundo es un problema, pero bueno. Una situación que no podemos controlar. Una dificultad para conseguir mi objetivo. Sí. A mí me gusta el Pedro, pero es casado. Es un problema. Sí. ¿No es cierto? A mí me gusta Camila, pero ella no es gay. ¿Ya? Yo quiero estudiar el semestre entrante, pero no tengo plata. Un problema es una dificultad para conseguir un objetivo. Y vamos a ver que en el juego matemático de Magui, A le pone problema a B. B soluciona su problema, punto de giro, y le deja el problema a. A soluciona su problema y le deja el problema a B. Y es ese juego matematizado que va haciendo que las tensiones sean cada vez mayores, están cada vez más distantes, pero no se pueden separar, porque el objetivo los sigue uniendo. ¿Ya? Si fueran inteligentes, negociarían, conversarían y se pondrían de acuerdo.
Pero como eso no es lo humano, menos en una sociedad capitalista de consumo, centrada básicamente en el poder, en el competir, no en el compartir. ¿Ya? Entonces, claro, qué sé yo. Julita y Lorena, no hay ninguna aquí con esos nombres para que no. Sí. Julita y Lorena, ¿sí? Son dos hermanas que se quieren muchísimo. Son llavería, son cómplices. Viven con su papá y su mamá. ¿Sí? Julita tiene unos 23, 24 años y Lorena tiene unos 18, 20 aproximadamente. ¿Sí? Julita es medio poeta, no es hijo de poeta, sino poeta. O ella quiere ser poeta. ¿Sí? Lorena es más rumbera, deportista, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Viven muy bien, está todo muy bien. La familia, felicidad. A esa casa de la familia felicidad viene a vivir el primo cartagenero que viene a estudiar en Bogotá, porque la carrera que él quiere estudiar no la encuentra en Cartagena. Tiene que venir a Bogotá. Entonces, claro, es un tipo así como con las cejas muy pobladas, más bien cobrizo, sus ojos hundidos, negro, tipo árabe. Además, cocina deliciosa la comida árabe, ¿sí? El kibbeh y todas estas vainas, pues, las lentejas. Uy, eso le queda exquisito. ¿Da? Situación, la familia. Ruptura, la llegada del primo. Detonante, tanto Julita como Lorena quedan prendadas del bizcocho. ¿Ya? Ya estuvo clara la historia y ahí tengo una comedia, pero del putas. Sí, tengo algo mucho mejor que el man es hermano. Sí. Y me baso en un hecho completamente real, normal, cotidiano. ¿Ya? Julita se pilla que Lorena está prendada de el primo cartagenero, ¿sí? Y entonces ya empieza a no contarle las cosas a Lorenita. Problema. ¿Qué se puso? Ella misma, porque rompió la relación familiar. Los padres se pillan de que hay algo que está pasando. ¿Ya? Para el cumpleaños, Julita quiere regalarle un libro de poemas. Es lo suyo. Lorena quiere llevárselo a rumbear al goce pagando. Sí, sí, porque eso es gozar pagando. Y lo fue desde la época del goce en la 23 con 13A, ¿sí? Creo que era 13A, desde la época de Gustavo Bustamante, que murió, el goce pagando. Ella quiere ir a rumbear, salsa, a sudar, piel con piel, uy, imagínense todo eso, ¿verdad? Problemas que están ahí entre ellas dos, cada una quiere una cosa distinta, intentos, intenciones, y vamos dejando claro que la finalidad es que quien se queda con el primo cartagenero. ¿Ya? Lorena le esconde el libro a Julita. Problema. Punto de giro. ¿Sí? Julita, en venganza, le rompe la minifalda
a Lorena. ¿Sí? Punto de giro, pues, que ha dejado el problema en Lorena. Lorena entonces se coloca el traje más apretado que pueda tener y se lleva a rumbear al primo. Problema para Julita. Julita se queja ante los papás. Problema para Lorena. ¿Ya? Y ahí va creciendo constantemente, ¿sí? Hasta que el papá se da cuenta de la vaina y dice, no, el primo cartagenero no puede seguir viviendo aquí. ¡Crisis! El problema le llegó a las dos. Y el primo cartagenero ya no puede seguir viviendo aquí. ¿Ya? Entonces él llama a su primo, a su tío, a su hermano y le dice, mira, tienes que llevarte a Alejandro porque es que aquí me dañó completamente la armonía de la familia, etc. ¿Verdad? Y viene entonces ahí clarificándose todo ese problema. Crisis, ese enfrentamiento muy fuerte ya, entonces ahí se van a mechonear. ¿Sí? Julita y Lorena se van a dar en la jeta. La mamá va a tener que tomar partido por alguna de ellas. El papá va a tener que tomar partido por alguno de ellos. Se van a clarificar las cosas. Y vendrá el tercer acto donde está ese clímax. La solución y el cierre. ¿Ya? ¿Qué es un clímax? ¿Qué es un clímax? El punto más alto, igual que el clímax que nosotras todos y nosotros todos conocemos. El punto de mayor emoción para el espectador. Por lo tanto, el punto del enfrentamiento más elevado que puede darse. El punto de las mayores emociones estará dado en ese punto de enfrentamiento muy fuerte. ¿Sí? Al fin y al cabo, su nombre proviene de ahí, proviene del clímax que tenemos en la pareja. Bueno, la pareja puede que no sea, porque al fin y al cabo también es válido hoy en día el yo con yo. ¿Sí? El punto más alto de esa relación de emoción es el clímax. Ahí entonces vamos a ver ese enfrentamiento con toda la fuerza, ese clímax es ese mechoneo espantoso, una culpándose a la otra, la una sapeándole al papá que ya tuvo un aborto y la otra no sé qué y tal y vaina. Ahí surgirá toda la porquería más espantosa entre las dos hermanas que se querían mucho. ¿Qué es la solución? La respuesta a la pregunta: ¿quién ganó? ¿Quién logró el objetivo y quién alcanzó la finalidad? No siempre al lograr el objetivo se logra la finalidad. ¿Sí? Yo quiero a Pedro para ser feliz. Y cuando logro a Pedro, me doy cuenta que no puedo ser feliz. Que es que realmente no era Pedro. No era la vaina por ahí. El problema está aquí adentro. No está en otro por fuera. Ojalá uno lograra eso con la primera relación, ¿no? Pueden pasar 15 o 20. Y todavía sigue pensando que el problema está afuera. Está aquí adentro. Y no hablo ni siquiera de los casos extremos, que es que no tengo una identidad sexual muy clara.
El problema no está allá, está aquí. Pero no hablo ni siquiera de esos casos extremos, ¿no? Simplemente es que no nos conocemos. Y cada día nos conocemos menos, ¿por qué? Porque cada día tenemos más distractores. Cada día tenemos más distractores. Creemos estar comunicados cuando única y exclusivamente estamos interconectados. Por ejemplo, el celular no comunica, sea smartphone, sea, no sé, iPhone, o sea arrowphone. Sí, flecha phone, esa es mi tecnología. Arrowphone, ¿no? Sea el que sea, no comunica, solo conecta. Los únicos que nos comunicamos somos los seres humanos. Bueno, también los animales, en distintos niveles. ¿Ya? ¿Qué es el cierre? El planteamiento de la nueva situación, nueva vida. ¿Sí? ¿Qué sé yo? En ese clímax del mechoneo y la vaina, ¿sí? Nos damos cuenta que Alejandro, el primo cartagenero, ¿sí? Está muy alterado y está llamando a su novio en Cartagena. Sí. Hay clímax espantoso, terrible. Solución. Ninguna logró el objetivo, ninguna logró la finalidad. Una historia muy contemporánea. Cierre. Tendrán que convivir este par de hijueputas después de haberse mostrado lo arpías que son. Ya la situación inicial desapareció. Aquí hay una nueva situación. Por eso, digamos que casi siempre cuando nos enfrentamos a las narrativas audiovisuales creemos que la gran genialidad está en no plantear cierre. Porque creemos que el cierre corresponde siempre a esos finales rosas. ¿Sí? Vivieron felices y comieron perdices. No. Si uno piensa en esos finales rosas, ¿qué pudo haber pasado después de que la Cenicienta se casó con el príncipe? ¿Cómo? Que el príncipe termina poniéndole los cuernos con las hermanastras. Es elemental. Porque la Cenicienta es una niña del servicio, es una niña de la de adentro. ¿Qué sabe de idiomas esta niña? ¿Qué sabe de política? ¿Qué sabe de relaciones con embajadores y demás? Ni un culo. Solamente es bonita. Mientras que las hermanas siempre han sido putas, cortesanas. Con toda seguridad la Cenicienta no sabe ni leer ni escribir. Las otras sí. Por lo tanto, el matrimonio no fue para comer perdices y vivir felices. Fue para una vaina terrible de ahí para allá. ¿Ya? Cierre. En nuestra historia, el primo cartagenero tiene novio. Y no está dispuesto a renunciar a su novio por ninguna de estas niñas, ¿no? Cierre. Chao, primo cartagenero, porque usted no es la historia. Usted es el objetivo que persiguieron las niñas de la historia. Si él se va para Cartagena, viene a vivir al novio con él, o en un apartamento en las Torres del Parque, o ahí en la Macarena, que es la colina de la deshonra y cosas de eso.
Eso es otro paseo, eso no tiene nada que ver con nosotros. Cierre, ¿cómo vamos a vivir ahora los cuatro? Usted que se alió con Julita y yo que me alié con Lorena, madre y padre también están quebrantados. ¿Ya? Es eso. Dense cuenta de lo que su merced estaba mencionando. Entre este punto y este punto hay un arco de transformación. ¿Es otra la teoría? Sí. Lo que intento con esta propuesta es que ustedes tengan más decantada esa teoría, que sea un poco más manejable, sobre todo si algún día se les presenta la oportunidad de hacer libretos para televisión o cosas así por el estilo. Pero ese es nuestro panorama. Si usted aprende a manejar estas cosas, porque requieren mucha práctica, definitivamente su misma vida podrá mejorar. Porque usted empieza a encontrar, mire, esto, lo otro, y va viendo que tiene un método de análisis de la realidad, de la cotidianidad misma. Sí. Sí, es que yo quiero al Pedro, pero eso es lo que quiero, pero no es el Pedro lo que necesito. Y la vida me lo va diciendo, se va convirtiendo en un elemento de ese mismo conflicto, porque ese es el yo con yo. Sí, yo quiero al Pedro, pero el Pedro no es. Y me lo voy diciendo a mí mismo, todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué le preguntan a uno cuando se casa? El día de la boda ahí, ella vestida de blanco como si fuera nueva, y él vestido de negro como si ya lo hubieran usado muchísimo. Sí, porque esa es la simbología propia de Occidente, ¿no? Ella es blanca y pura, no está usada, y él es de negro, ya está muy usado. Vuelvas de serio, cásese, legalice esa tiradera, mano. Ahí en el altar, en el juzgado, ¿qué le preguntan a uno? Jurar amarlo, ¿no? No. Le preguntan si usted lo entendió, si usted lo comprendió, si usted ya miró la chequera. Sí, porque hay diferentes mujeres y hay algunas que somos más prácticas, ¿no? Sí, ya miró las escrituras. No, le preguntan, ¿acepta? ¿Ya? Ahí está esa diferencia. Yo quiero al Pedro, pero es el Pedro el que necesito. ¿Ya? Si quiero subir de estatus, finalidad, ¿sí? El apellido Bocanegra sí me permite ascender de estatus. Entonces no es el Pedro el que necesito. Para esa finalidad, no. ¿Ya? Bueno, no sé qué preguntas se les ocurren, intentemos. Yo sé que esto es todo un libro. Este es un libro. Lo que hemos hablado hoy es un libro. ¿Qué preguntas se les ocurren? Aun cuando yo sé que, como siempre, las preguntas surgen es cuando uno hace. Confucio decía, lo oí y lo olvidé. Lo vi y lo recordé. Lo hice y lo aprendí. Al igual que cualquier saber, mientras este no se practique, se olvidará. Así lo hayamos entendido hoy. Es fácil de entender, pero
¿Alguna pregunta? Dale, dale, Luisita. Pues digamos de lo que vimos, yo ya me leí el libro y una cosa que no me quedó clara era lo de los paradigmas que tenía cada personaje. Entonces no sé si... ¿Qué es un paradigma, Luisita? Es que yo Sí, porque nos acostumbramos a utilizar unas palabrejas tan raras. y creo que por eso no lo entendí. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo sobre el cual regirse, sobre el cual moverse durante un periodo de tiempo. Los paradigmas no son verdades absolutas. ¿Sí? En la ciencia hay ciertas cosas que son verdad, ¿sí? Y que son incuestionables. Si usted duda de la teoría de la gravedad, camine al 5.º piso y lo empujo. Sí. Si quiere dudar de esa cosa de la ley de la gravedad, entonces se llama ley. ¿Ya? Los paradigmas son propuestas, modelos, ¿sí? Que funcionan realmente, básicamente, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas. ¿Sí? Entonces, los seres humanos nos movemos desde paradigmas, ¿sí? Es natural, o era, menos mal que es así. Era natural que el hombre le cascara a la mujer, que el hombre le cascara a la esposa. Eso hacía parte de un paradigma que tiene que ver con el machismo, con el patriarcalismo. ¿Sí? Ese paradigma ya se rompió, ya no es válido. Entonces todo depende de la construcción que tú hagas de tu personaje. Entre más esquemático es tu personaje, más paradigma o más se acerca a un paradigma, se vuelve un estereotipo. ¿Sí? Estereotipos que inevitablemente con el tiempo tienen que irse rompiendo. Es decir, los héroes, superhéroes y demás eran inmortales. Ya no son inmortales. Los ladrones y policías, los policías eran buenos 100%. Los ladrones eran criminales negativos 100%, tampoco. Eso ya no se acepta porque ese paradigma no tiene validez. Entonces, depende de cómo construyes tus personajes. Hasta donde yo he empleado aquí ejemplos, he tratado de utilizar personajes más reales, por lo tanto, no paradigmáticos, sin que se salgan de los modelos y estereotipos de lo que es la sociedad de consumo. ¿Sí? Ni Julita ni Lorenita son malas, es más, pueden estar muy buenas. ¿Sí? De ahí que ellas creen que pueden algo con el primo cartagenero. El hombre que compró el apartamento, el que hizo el parqueadero, la Junta de Acción Comunal, el cura, no son ni buenos ni malos. ¿Ya? Entre más lo enmarca en paradigmas o un paradigma específico, más escuadriculado es el personaje. Y por lo tanto, menos creíble. Eso no quiere decir que no existan. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Y con eso cerramos. ¿Cuál es la diferencia entre distraer, divertir y entretener? Se habla de la industria del entretenimiento, del entertainment. Distraer, sacar de la realidad a una persona, pero sin desconectarla de su realidad, para que pueda mirar la realidad desde afuera, pero sigue en contacto con esa realidad. Es en general el cine de los grandes genios, el cine de los grandes maestros. Por ir a la televisión es Betty la Fea. Todos nos hemos sentido feos algún día en la vida.
Hay días en que una se levanta que, ay, Dios mío. Y hay días en que uno no quisiera salir de la cama. Porque no, se siente que no, fue puta, hoy no. ¿Ya? Divertir. Sacar completamente de su realidad y distraerlo total, y evadir totalmente la realidad. La mayoría del cine comercial, televisión comercial, se mueve ahí. Yo lo saco de su realidad del todo. ¿Sí? Y entonces ahí están, qué sé yo, las narrativas que tienen que ver con la ciencia ficción, no toda, pero en general la ciencia ficción. Te saco de tu realidad. Walking Dead. ¿Sí? Y el entretenimiento es meterte en una realidad que no te corresponde. Marvel. ¿Cuándo será que nosotros tenemos superhéroes? Bueno, cuando vivamos tal vez en otro puto planeta, porque para esa vaina están los gringos y están los europeos. Han logrado desarrollos a los cuales nosotros ni siquiera nos acercamos. Entonces, estamos en una realidad que no nos corresponde y nos enredamos ahí. ¿Ya? Nos entretenemos. El entretiene, te tiene ya adentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de cine, qué tipo de películas, qué tipo de narrativas, qué tipo de guiones quiere hacer usted? Eso es decisión propia. ¿Va a distraer, va a divertir o va a entretener? Dale. Recrear es volver a crear. Por lo tanto, ¿qué es lo que se vuelve a crear? Una realidad. Yo tomo una realidad, a partir de ella creo una nueva realidad. Esa nueva realidad puede estar en la distracción, o en la diversión, o en el entretenimiento. El deporte de competición es distraído cuando uno lo juega, cuando uno compite. Es diversión cuando uno es comentarista desde afuera, nunca en su puta vida ha pegado una patada a un balón, pero es Cardios Antonio Vélez. ¿Sí? Y el fútbol también puede ser entretenimiento. Tanto que te saco de su realidad y entonces ahora mátese usted camiseta verde con camiseta azul. Mátense. Ni siquiera se dan cuenta que están defendiendo dos empresas. Es como si yo te cojo a puñaladas a ti porque tomas póker y yo águila. Entonces te mato. Te entretengo. ¿Ya? Recrear es volver a crear. Pero la recreación está ahí, la posibilidad de que tú... Bueno, Marvel es todo entretenimiento. ¿Ya? El Señor de los Anillos. Guerra de Tronos o Juego de Tronos. Están dentro del entretenimiento con algunos tintes de diversión. Porque recogen como mitologías propias de ciertas zonas del planeta y las incluyen ahí. ¿Ya? ¿Cuándo haremos en Colombia algo como el Señor de los Anillos? Cuando esa mierda ya no la vea nadie. ¿Por qué? Porque ¿con qué dinero vamos a hacer esa vaina? ¿Con qué conocimiento vamos a hacer eso? ¿No? ¿Ya? Pero bueno, está en su decisión. Nadie no obsta de que alguno de ustedes termine trabajando en Marvel, escribiendo libretos. Ahí están las posibilidades, las opciones, remotas, utópicas. Bueno, ¿alguna otra cosa, muchachos? Bueno,
Mil gracias por haberme permitido compartir con ustedes algo de lo que he desarrollado. Espero no haber enseñado un carajo. Espero haber dejado preguntas en ustedes. Si es la misma para todos, bueno, está bien. Si es distinta para cada uno de ustedes, mejor. Si esa pregunta es para la profesión, bueno, vale. Si es para la vida, mejor. Mil gracias.